Can Yaman ha vuelto a hacer de las suyas y esta vez, la que está en el ojo del huracán es Demet Özdemir. Se ríe Can porque ya olvidó a Demet. ¡Qué fuerte! A ver, todos sabemos la historia de Can y Demet. Una novela que nos mantuvo pegados a la pantalla, no solo por la serie, sino por lo que pasaba fuera de ella. Se rumoreaba que su amor traspasaba las cámaras, y vaya si se rumoreaba. Cada foto, cada comentario, cada aparición pública, era un salseo de los buenos. Pero como todo lo que sube, baja, ¿no? Parece que esa historia de amor que tanto suspiramos llegó a su fin. Y ojo, no fue precisamente un final de película de Disney. Hubo silencio, hubo especulaciones y cada uno siguió su camino, al menos en teoría. Ahora, ¿qué ha pasado? Can Yaman, nuestro turco más codiciado, se ha dejado ver con una sonrisa de oreja a oreja. Y no solo eso, sino que parece estar disfrutando de la vida a tope sin mirar atrás. ¿Y por qué digo esto? Porque sus últimas apariciones, sus stories, su actitud, todo grita soy feliz y no pienso en nadie más. Para ser honestos, uno no puede evitar pensar, ¿esta felicidad repentina tiene algo que ver con que Demet Özdemir haya pasado página? Porque si Can está tan radiante, tan despreocupado, ¿es señal de que ya no le afecta en absoluto lo que pase con Demet? O quizás es todo lo contrario y esta es una pose para despistar. Muchos dicen que Can es un poco, digamos, dramático. Que le gusta el show. Y no les falta razón. Ha tenido sus idas y venidas con la prensa, sus polémicas, y su manera de vivir la vida siempre ha sido un poco intensa. Pero esta vez, su tranquilidad parece genuina. O eso quiero creer yo. Lo que yo creo que está pasando es que Can, después de todo el revuelo que se montó con su relación con Demet, ha decidido centrarse en él. En su carrera, en sus proyectos, en su bienestar. Y esa sonrisa, esa despreocupación, es la prueba de que lo está consiguiendo. Le está saliendo bien la jugada. Pero aquí viene lo jugoso del asunto, ¿Demet Özdemir ya olvidó su amor por Can Yaman? Esa es la gran pregunta del millón. Porque ella, a diferencia de él, se ha mantenido un poco más en un segundo plano mediático. No ha dado tantos titulares, no ha hecho tantas declaraciones. ¿Está ella también pasando página en silencio? ¿O quizás está esperando el momento perfecto para sorprendernos? A mí me da la sensación de que Demet es más reservada. Más de llevarse sus cosas para adentro. Y quizás su forma de olvidar es diferente a la de Can. Ella puede estar reconstruyendo su vida de forma más discreta, sin necesidad de gritarlo a los cuatro vientos. Pero ojo, tampoco descartemos que esta sea una estrategia. Que Can esté sonriendo para la galería, para demostrar que él ya superó todo y así presionar a Demet. O que Demet esté haciendo lo mismo, para que Can vea que ella está feliz sin él. El mundo del salseo turco da para mucho. Lo que sí es seguro es que esta dinámica entre ellos siempre nos da material para hablar. Y esta vez con Can sonriendo como si nada, me hace pensar que tal vez, solo tal vez, la historia de amor entre ellos ya pasó a mejor vida. Y él, con su carisma, lo está demostrando al mundo. Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Volverán a estar juntos o esto es un punto y final definitivo?